Hablamos de Skeleton Crew, de Andor y de Star Wars en general. Hola a todos perdidos y perdidas en COD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Toca vídeo respondiendo a vuestras preguntas y ya os dejé el post en la comunidad donde os pedía que me dejarais preguntas tanto de Skeleton Crew como de la próxima serie que va a llegar, de Andor, y también pues en general preguntas sobre la saga que queráis que aquí debatamos. Vamos a empezar hoy con una pregunta de Diego Pavón Sánchez de la Madrid que dice: ¿ves posible que el primer tráiler de Andor de la segunda temporada salga el 9 de febrero en la Super Bowl? Pues es una buena opción, aunque yo creo que ahí va a tener mucho peso seguramente un tráiler final de Daredevil, pero aparte de eso creo que podría llegar ese primer tráiler de la serie de Andor, así que muy atentos porque puede ser el día. También nos pregunta Diego Pavón Sánchez de la Madrid si tendremos alguna filtración sobre la próxima serie animada de larga duración antes de la Celebration. No lo creo, por ahora no ha habido ninguna filtración sobre esta serie. ¿Por qué? Porque las series animadas, pues obviamente es más fácil ocultar la información. No hay un rodaje físico donde han trabajado actores, etcétera, que se ha podido filtrar alguna imagen o algo. Solo trabajan en los estudios. Y además supongo que será más fácil incluso saber quién se va de la lengua si pasa esto. Entonces, normalmente de las series animadas hay pero que muy pocas filtraciones. Vamos ahora con una pregunta de Kanan Yarrus que nos dice: ¿no te parece llamativo que la piloto de X-Wing acreditada como Kail Tam sea casualmente rubia, de unos 30 años y con unos rasgos maoríes muy sospechosos? ¿Podría tratarse de una identidad falsa adoptada para no llamar la atención imperial cuando se alistó en la rebelión una tal Omega? A ver, me gusta la teoría. La verdad es que no me había fijado en ese detalle. Ahora ya he buscado imágenes sobre el personaje, ¿no? Lo vemos al final de Skeleton Crew, cuando llega esa flota rebelde. Bueno, rebelde ya no, flota de la Nueva República. Y bueno, podría ser el caso, ¿no? Tiene pinta de que Omega participó de forma activa en la Guerra Civil Galáctica. Si sobrevivió y todo le fue bien, pues puede que siga vinculada a la Nueva República como piloto imperial, ¿no? Y que esté vinculada con Hera, ya sabéis que tenían una amistad de pequeñas, como vimos en The Bad Batch, pues puede significar que formará parte de esa flota ahora de la Nueva República. La posibilidad está. Ahora, me extrañaría que haya pasado tan desapercibido, ¿no? Que hayan elegido una actriz precisamente con rasgos maoríes, como los que tendría un clon de Temuera Morrison, ¿no? De Boba Fett, que encima sea rubia, que dices tú, joder, es ella, y que no lo hayan puesto un poquito más, que te lo hayan dejado ahí como más evidente, me parece un poco extraño, pero bueno, la posibilidad existe. Álvaro Zofra, ¿piensas que algún protagonista que conocimos en Andor temporada 1 morirá ya que vamos camino de Rogue One y ya no aparecen? Pues bueno, podría ser el caso de Bix, ¿no? Por ejemplo, Bix Kalin, el personaje que interpreta a Adri Arjona. Podría ser a lo mejor en algún punto de esta historia un detonante para que Andor Cassian Andor vaya a por todas. Pero yo creo que ya la primera temporada nos dejó el personaje escrito de esa manera. Y también de alguna manera me parece interesante que Cassian luche por Bix, por lo que representa para él, ¿no? Una amistad muy potente, ¿no? Ya sabéis, se supone que fueron pareja, pero aparte pues siguen teniendo mucho cariño el uno por el otro. Entonces, ese elemento de querer un futuro mejor para la gente que te importa también puede ser un detonante muy importante para él. Mantenerla viva también puede ser ese detonante para que vaya hasta el último extremo con todo lo que pasa en Rogue One también, ¿no? Entonces, bueno, está esa opción y además te da un poco más de esperanza, ¿no? Que al final hace todos los sacrificios porque todos están muertos. Bueno, pues también es muy Star Wars ese rayo de luz. Voy a hacer todos estos sacrificios porque gente que me importa, que todavía está viva, quiero que tengan esa posibilidad en el futuro de vivir un mundo mejor. Me parece un mensaje más Star Wars y más bonito incluso. Ignacio Fernández, ¿crees que volverán a mencionar la gran fortuna de Tatooine en algún próximo proyecto de Star Wars ahora que ha sido descubierta? A ver, lo espero muchísimo, lo he dicho ya en varios vídeos. Tienen una posibilidad ahí enorme, tienen un caramelito increíble que les ha dejado la serie. Una gran fortuna que puede utilizarse para desarrollar toda una trama a partir de ahora. Thrawn puede estar interesado en esas riquezas para construir, pues,
todos los objetivos que tenga a partir de ahora, una vez que se ha establecido al parecer en Dathomir. Puedes iniciar la primera orden partiendo del robo de estas riquezas para poder sufragar los gastos de todo lo que van a llevar a cabo. Puedes incluso traer una invasión exterior que se entere de estas riquezas y vaya por ellas. Puedes hacer muchas cosas y, claro, eso tiene que aprovecharse de alguna manera. O tiene que haberse consecuencias incluso en la Nueva República de ese dinero. ¿Quién se queda con eso? ¿Qué pasa? Eso no lo tienen que explicar de alguna manera, en algún punto. Señor Brick, ¿qué tal, David? ¿Crees que Disney sí tenga pensado hacer una serie enfocada en Cal Kestis, pero que quieran primero ver si el personaje funciona en Andor? Si llega a aparecer. A ver, tuvimos el rumor, ¿no? Hace no mucho, de que Cal Kestis podría estar en la serie de Andor. Por época ya sabéis que encajaría muchísimo. No sé si por contenido de la serie, pero por época sería el momento ideal, porque además, ya lo dije, no creo que vayamos a tener muchas más historias en un futuro próximo en ese periodo temporal, previo a la Guerra Civil Galáctica. Y claro, ya después, ponerlo muchos años después en el Mandoverse, etcétera, el actor todavía no tiene esa edad. Entonces, tendría mucho sentido. Ahora bien, creo que lo quiere hacer así, no lo sé. A lo mejor directamente apuestan por una serie del personaje, también puede ser. Vamos a verlo con una pregunta interesante de Carlos Fabricio Ruiz. Me ha dejado varias, pero como hoy hay muchas preguntas, pues me voy a centrar en esta que me ha parecido la más interesante. ¿Crees que recortaron el destino de Jon Nanabuut por alguna razón? Muy buena pregunta. Seguramente que sois conscientes de que se ha cortado, si no, en este vídeo aprovecho para explicarlo, se ha cortado el papel de el personaje, la Jedi, que había educado en un principio a Jon Nanabuut cuando era pequeño. Se cortó toda esa parte de la historia y nos dejaron sin el flashback donde íbamos a ver esa historia, ¿no? Él la contó de palabra. Igual que se han cortado otras muchas escenas. De hecho, tengo constancias de algunas, no sé si lo puedo revelar porque no me han dado permiso para ello, no lo he pedido tampoco, pero sé que se han cortado varias escenas, se ha modificado bastante el final en sí del episodio. Entre este flashback, lo que yo sé que se ha cortado y lo que también supongo que se ha cortado como un epílogo más largo, entiendo que el capítulo además seguramente sí que habría durado lo que Wim en un principio dijo, el actor de Wim, de esos 50 minutos, que os pedí incluso disculpas porque al final el episodio duraba 15 menos de lo que entre comillas debería haber durado. ¿Qué creo que ha pasado? Algo no habría funcionado de la trama tal y como estaba en el primer montaje. Por lo que sea, a lo mejor lo mostraron y dijeron, mira, esto va a confundir o hay algo que no nos ha gustado, hay que modificar este final y lo van a dejar más abierto. También puede ser que sea una cuestión argumental. Imaginad que quieren que Jon Nanabuut aparezca en un futuro y, por ejemplo, pues no lo vamos a matar y es que lo tenemos rodado. Bueno, pues cambiamos la escena. O su pasado va a girar en torno a una historia que nos interesa para más adelante. Pues entonces este flashback, ¿qué hacemos? Pues lo eliminamos. No sé, creo que intentaron no desviar a lo mejor la atención en el último capítulo de las escenas, pero vamos, es que esto tampoco habría sido mucho desviar la atención. Creo que era interesante ver ese flashback, ¿no? De hecho, si os fijáis, muchas de las grandes series que conocemos, que se siguen estrenando hoy en día, tienen mucho ese recurso, el recurso de en algún momento un capítulo en el cual te ponen en contexto con lo que ha pasado anterior al comienzo de la serie. Muchas de las historias son como historias que empiezan ya en medio de una transición o de un acontecimiento. Entonces, esto es el pan de cada día, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué Star Wars no ha aprovechado tanto esto? Bueno, juega un poco al dárnoslo a cuentagotas. Hemos visto escenas de la purga mandaloriana, hemos visto escenas del pasado de Grogu, pero no hemos visto una escena completa donde nos expliquen todo lo que nos tienen que explicar, ¿no? Nos lo dan a cuentagotas. Pues esto a lo mejor, si tienen esperanzas de una segunda temporada, por lo que se han decidido guardárselo, pues puede ser. Federico Ripamonti. Que no pare la marcha, dice, sin duda Andor 2 es la serie que más estaba esperando. ¿Hay confirmación de qué personajes clásicos podremos ver? Pues, a ver, yo por supuesto ya os he dicho los que creo que van a aparecer, ¿no? He hecho incluso algún vídeo al respecto. Krennic está confirmadísimo, K2SO vuelve, estará de nuevo So Guerrera, va a estar por supuesto Mon Mothma, que es una de las protagonistas, todos los que vimos de la primera temporada.
Creo que está el general Driven, que si no me equivoco era el nombre, este que estaba en Atatin. En Atatin, sí, claro. Quería decir Yavin 4. Estaba en Yavin y yo supongo que habrá alguno de esos personajes que vimos en Rogue One, por ejemplo, de las flotas rebeldes, pues que pueden aparecer en algún punto, aunque sea a lo mejor simplemente un cameo, ¿no? En cuanto a personajes importantes, hombre, yo sigo pensando que estaría muy bien que viéramos a Palpatine en algún punto si Mon Mothma vuelve a aparecer en el Senado. Creo que esto es un puntazo y... oye, ¿por qué no aprovecharlo? Insisto, no son cameos de... porque sí, porque patata. Son cameos muy justificados. Es que estás en el Senado y que aparezca Palpatine tendría muchísimo sentido. No estamos viendo, aunque es una historia un poquito más... digamos, de personajes secundarios de la saga, pero es que Mon Mothma es, al final, la líder de la rebelión, es una de las principales senadoras en contra de todas las políticas del Imperio, y que haya un momento en el que veamos a Mothma hablando contra Palpatine me parecería algo muy significativo y no un simple cameo porque queremos tener más audiencia. O sea, tiene una justificación muy buena, ¿por qué no aprovecharlo? También está la opción de que aparezca Vader en algún punto. ¿Tendría sentido más o menos? Pues no lo sé. A lo mejor eso es más difícil de justificar, pero si estamos hablando de la trama de la Estrella de la Muerte, creo que tendría sentido que en algún punto se vea a Vader y no sea simplemente un cameo sin ningún tipo de conexión random y que nadie se esperaba. Puede tener sentido, igual que ver a Moff Tarkin también, ¿no? Entonces, este tipo de personajes, obviamente, no contaría con ellos, pero no descartaría tampoco que en algún punto pudieran aparecer con toda la justificación de la trama, eso sí. Ahora con una pregunta de Chris P. Maguire. ¿Qué personaje de Una Nueva Esperanza crees que aparezca en Andor? Bueno, pues un poco los que he comentado, ¿no? Después, aparte de ellos, no sé si puede haber un cameo en un momento dado de Leia o algo así, pero si no lo hemos visto ni en Ahsoka, no creo que lo vayamos a ver aquí, la verdad. Darth Durel, lo primero, ¿crees que habrá una segunda temporada de Skeleton Crew? Por los números no creo, por las críticas podría ser, porque ha tenido buenas críticas. Si de aquí a unas semanas, cuando salgan ya los números definitivos y de los últimos episodios, ha habido al menos un crecimiento en esos números, puede ser que sí, que tengamos una segunda temporada, pero no contaría con ello en un principio. Y dice además, ¿qué crees que ocurrirá con el tesoro del planeta? Bueno, esto ya lo he contestado un poco, así que pasamos ahora a una pregunta de Rodrigo Martínez Montenegro. ¿Crees que en esta segunda temporada de Andor podría salir definitivamente Bail Organa? Recordemos que es parte fundamental de la rebelión. Bueno, pues mira, este es un personaje del que todavía no he hablado en este vídeo y creo que también tiene muchas posibilidades. De nuevo, mismos motivos por los cuales podría aparecer Palpatine. Es senador, es importante, la trama de Mon Mothma es la parte de la política dentro de toda esta historia, y que aparezca el único enlace, entre comillas, dentro del Senado que ella tiene de confianza, pues tendría muchísimo sentido. Aunque siempre me ha dado la impresión de que en esta serie han querido mostrar una Mon Mothma muy solitaria, o más bien que está muy sola, ¿no? Que no tiene realmente muchos apoyos, que lo que tiene son poco fiables, como el caso de Lucen Rail, que ella tampoco parece que no lo entiende muy bien y tienen una postura diferente en cuanto a cómo actuar. Entonces a lo mejor quieren seguir transmitiendo esa sensación de que yo me lo guiso y yo me lo como, de yo me la estoy jugando aquí totalmente, voy a hacer cosas, pero no tengo mucho respaldo. A lo mejor a lo largo de esta temporada sí que deciden cambiarlo, porque de nuevo sería muy Star Wars. Al final tienes ayuda, tienes apoyo, no estás sola en esto y tienes a alguien como Bail Organa que te va a apoyar, aunque va a acabar fatal. Pedro Sevilla nos pregunta sobre Skeleton Crew. De fijo hay segunda temporada con el final que tuvimos. ¿Crees que será un Skeleton Crew segunda temporada o una serie en la que el prota es Jon Nanabuut ayudando a la República para no ir a prisión? Pues, a ver, muy buenas conclusiones a las que llegas, ¿no? El final yo sí creo que lo dejaron lo suficientemente abierto para que una segunda temporada tenga mucha justificación. Pero también estoy de acuerdo con lo que dices, tal vez no sea una serie que se llame Skeleton Crew, puede ser una serie en la que esté Jon Nanabuut, o lo que yo más bien pienso, otra serie protagonizada por otros personajes donde aparezca Jon Nanabuut. Esto sí que lo veo bastante posible, que aparezca en un futuro, pues yo que sé, incluso en la película de Mandalorian podría hacer un cameo o algo así si la trama le lleva a esa situación, ¿no? No digo que vaya a ser el caso, pero sí que creo que han dejado el personaje lo suficientemente abierto y su situación para que pueda aparecer en cualquier proyecto que les interese del Mandoverse. Y también nos deja una pregunta sobre Andor, dice, no espero grandes cameos,
pero sí algo de Galen o Jyn Erso. ¿Qué sabemos al respecto? No he escuchado nada. Yo sí creo que en el último episodio veremos referencias a Jyn Erso, porque al fin y al cabo la trama de Rogue One ya empieza en su parte con la liberación del personaje. Por tanto, entiendo que vamos a ver cómo, aunque sea en un holograma, aparece su rostro. Dicen, tenemos que encontrar a esta chica porque pasa todo lo de la Estrella de la Muerte. Eso creo que va a pasar. Vamos ahora con una pregunta de Death Moon. Y es, creo que de las pocas que no tienen relación ni con Andor ni con Skeleton Crew. Dice, ¿qué se sabe de la serie propuesta Droids que anunciaron en una Celebration? ¿Podrían hacer un Tales of the Droids hablando de la historia de R2 y 3PO? A ver, si recuerdo bien, esto no fue anunciado en una Celebration, sino en ese famoso Investor Day de 2020, de diciembre de 2020, donde anunciaron hasta, bueno, de todo. Sinceramente, no contaría con que vaya a existir. Por ahora, al menos, no tenemos ningún indicio de que sea así, ¿no? Y han pasado ya casi 5 años, ¿no? 4 y ya más de 4. No hay rumores al respecto. Sabemos que hay series animadas en producción, pero tampoco se nos ha especificado nada. A lo mejor en la Celebration tenemos sorpresa y sí que anuncian que una de ellas es este proyecto, pero yo, en principio, lo iría descartando. Ronnie León, saludos a David, JJ, Dean y Tony. ¿Crees que el rumoreado Star Wars Pirates sea un posible spin-off de Yoda? Sí, es cierto que hay un proyecto registrado dentro de Lucasfilm, en la industria cinematográfica americana, en el sindicato, como Star Wars Pirates, pero a veces simplemente hacen este tipo de reservas para que nadie se les adelante si en un momento dado quieren hacer algo, o incluso para poder vender juguetes relacionados con piratas de Star Wars. Pues hacen un registro de ciertos nombres para que después no haya ninguna situación legal incómoda, ¿no? O que tengan que tramitar de alguna manera. Entonces, no descarto que sea simplemente eso. ¿Podría tratarse de un proyecto que quieren hacer relacionado con piratas a raíz de Skeleton Crew? Podría ser. Pero por ahora no he escuchado nada al respecto. Ha habido muchos rumores, algunos ya os los he contado aquí en el canal, los que tenían más fuerza, y no hay nada que apunte directamente a eso. Pregunta de Fernando, dice, ¿tú crees que ha sido tan predecible el desenlace final de Skeleton Crew? Lo pregunto porque hay gente que parece que le haya cogido manía. ¿Tú qué piensas? A ver, a mí no me ha parecido un final súper apoteósico que pone la guinda final a una serie perfecta, pero sí que me ha parecido un muy buen final. Es más o menos lo que yo creo que os he dicho en los vídeos, ¿no? Para mí no es un final de 10, pero sí es un final de notable alto, casi sobresaliente. Me parece que es verdad que es relativamente predecible, ¿no?, lo que está pasando, y es abrupto, eso sí. Creo que el final, sobre todo los últimos 30 segundos, cuando es que se acaba la trama, saben que Avi no ha muerto, y 30 segundos después se ha acabado la serie. Podrían haber hecho un pequeño epílogo o algo, pero bueno, dejando eso al margen, que sus motivos tendrían para o no hacerlo o eliminarlo del montaje final. Creo que ha sido una serie que nos ha ido dejando las miguitas a lo largo de la temporada para que la resolución sea esta, y eso no es malo. Eso no es malo, dices tú. Bueno, es que ya esperábamos que fuera así. Pues esperábamos que fuera así un poco porque la serie está bien escrita y nos ha llevado a tener los recursos para que el final no sea un Deus Ex Machina como en el 90% de las series, donde el final muchas veces incluso decimos, ¡oh, qué sorpresa! Sorpresa no. Sorpresa sería que, o sea, son muy pocas las series que te dan una sorpresa al final que está justificada con todo lo anterior. La mayoría de esas sorpresas, incluso en algunas muy bien catalogadas, realmente son cosas que o se te han ocultado deliberadamente, o se te han ocultado o de repente aparecen porque sí, para salvar el final, la historia final. Y eso tampoco es que sea una sorpresa positiva. No te han dado en el guión una buena conexión para llegar a ese final. Sin embargo, aquí sí que lo hacen, entonces yo en ese sentido lo valoro bastante. Otra cosa es que me habría gustado que tuviera un poquito más de escala, que hubiéramos visto algo más de esa flota rebelde que llega, etcétera, etcétera, pero por lo demás a mí me ha parecido una serie muy disfrutable de principio a fin y muy regular en el buen sentido, ¿no? Estable. Es una serie que todos los episodios han estado bastante bien. Alguno a lo mejor un poquito mejor, otro un poquito peor, pero dentro de que han estado muy bien en general y
se me queda una serie que seguro que volveré a ver más de una vez. Bueno, las últimas preguntas voy a intentar ir más rápido, si no este vídeo va a durar 14.000 millones de horas. Alejandro López Manzano, ¿crees que volveremos a ver a Luke Skywalker enfrentarse a algún usuario del lado oscuro en la peli que haga Filoni sobre el Mandoverse? Pues mira, como no lo hagan, yo me voy a cabrear bastante, porque nos han dejado la trama de Luke abierta, tanto con el final de la segunda temporada de Mandalorian, como con, sobre todo, The Book of Boba Fett. Si nos muestras eso es porque tienes intención de mostrar más. Haz lo posible, no nos lo dejes ahí. Queremos ver más. Esa es la historia que realmente yo más tengo ganas de ver. Así que, por favor. Alberto Salvatierra, ¿piensas que veremos a Abeloth en Ahsoka 2? Por ahora, sí. Es muy probable, es muy probable. Si tuviera que apostar ahora mismo por algo, apostaría porque sí la vamos a ver. Porque incluso se ha rumoreado ya que están buscando una actriz relacionada con la trama de Baylan Skoll. Podría ir por ahí perfectamente. Vamos con una pregunta de Gilbert Andrés Rojas. Nos ha dejado varias, pero he elegido la primera que nos deja porque me ha parecido también la más interesante. Que dice... sobre Andor, la pregunta... ¿Crees que esta segunda temporada, veremos qué pasó con el esposo y la hija de Mon Mothma, ya que no aparecen en la trilogía original y menos en el Filoniverse? ¿Crees que morirá o algo más? ¿Tú qué piensas? Bueno, podrían ser daños colaterales de todo lo que está haciendo Mothma. La verdad es que siempre lo he pensado. Además, bueno, la hija podría estar en una trama muy aparte, ¿no? Porque va a volver a Chandrila, donde se ha casado, se va a casar con un chico rico y, bueno, vivieron felices y comieron perdices, ¿no? Pues se dice aquí en España. Pues a lo mejor acaba ahí la trama y ya está. Ella está a su bola y como es una niña dentro de una familia rica que se casa con un chico dentro de una familia rica, y ya sabéis que nos han mostrado ya en Star Wars cómo funcionan un poco esas familias ricas, que los mismos les da que esté el gobierno del imperio, que la república, que lo que sea, pues bueno, vive su vida un poco al margen dentro de sus riquezas. En cuanto al marido, el marido sí que le veo más posibilidades de que diga chao chao, porque podría ser ese también detonante para que Mon Mothma tome decisiones, ¿no? Y sería una amenaza muy potente dentro de la historia por parte del imperio, ¿no? Es decir, sabemos lo que estás haciendo y vamos a empezar a amenazarte, pues primero con tu marido y después contigo. Pues puede ser. Y terminamos con una pregunta de Sergio 9CV. Dice, siendo muy crítico con el final de la serie, supongo que te refieres a Skeleton Crew, de ese barco no me bajo. Y viendo que Andor no me atrae mucho y tras el odio del fandom hacia The Acolyte, ¿el futuro de las series de Star Wars está en peligro? No tiene por qué. No tiene por qué. De hecho, la recepción de Skeleton Crew en general ha sido muy positiva. Dentro de que, es verdad, no ha tenido unos números muy grandes, somos conscientes de esto. A lo mejor si hubiera tenido unos números mucho más grandes, hubiéramos tenido más críticas. Pero la serie ha gustado. Es que las críticas en general han sido muy positivas. Con The Acolyte tal vez sea la que menos ha gustado de las series que han hecho. Y aún así también, como os decía el otro día en el vídeo, me he encontrado últimamente a gente que la ha visto fuera de todo el ruido que hubo en la época del estreno y que tampoco está precisamente disgustada con la serie. No ahora le parece a lo mejor la mejor serie de la historia, pero la han disfrutado. Después, The Mandalorian ha sido un éxito absoluto. La tercera temporada sí que tiene la concepción general de que fue un poco más baja. También, ya lo he dicho, creo que influye mucho que no hubo grandes cameos, etcétera. Pero en general la serie funcionado muy bien. Obi-Wan Kenobi no tuvo las mejores críticas, aunque está también muy polarizada. Hay gente que le gustó mucho y hay gente que no le gustó nada, pero tuvo unos números espectaculares. Andor es una serie que tampoco se ha visto mucho, pero ha tenido unos números espectaculares. Aquí ya va a haber mucho cuestión de gustos personales, de opiniones personales, y va a haber series que encima van a estar muy polarizadas, que gente les va a encantar y gente no les va a gustar nada. Pero yo creo que en general han conseguido crear algo que está teniendo bastante éxito y figuras se están vendiendo muchas. O sea, es verdad que The Acolyte a lo mejor ha sido la que más ha sufrido en ese sentido. No ha tenido tantas ventas, etcétera. Pero todas las demás, os puedo decir que Hasbro ha hecho muy buenos números, por ejemplo, con Black Series y Vintage Collection, con las series. Entonces, los números avalan que se sigan haciendo series. A lo mejor a un ritmo menor porque vuelven las películas,
pero no creo que en absoluto ahora mismo estén en peligro, y menos cuando por fin Disney Plus se ha convertido en una plataforma rentable para Disney. Es ahora el momento, de hecho, donde las series pueden dar realmente beneficios. Entonces, todo lo contrario, creo que es el momento por el cual encontrar un buen equilibrio entre películas y series. Eso sí, por supuesto, que las series sean lo mejor posible y las más interesantes posible. Bueno, este vídeo creo que va a ser de los récords de duración en cuanto a respuestas a vuestras preguntas, pero aún así espero que hayáis pasado un rato entretenido con este vídeo. Como siempre, un gran like si os ha gustado, suscribiros al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala y ya sabéis, estad atentos ahora más que nunca a Perdidos en Co.